de que ya yo tengo un artículo, de que yo ya tengo un artículo y que ese artículo yo ya lo dejé de usar de alguna manera y me toca empezar a creer que tengo que disponerlo. Entonces, en ese punto de disposición es donde yo empiezo a pensar en qué podría reutilizarlo. Muchas veces esta reutilización es si existe otra persona que pudiera reutilizarlo. Tal vez para mí un par de zapatos, para mí un teléfono, ya no me sirve o ya no me funciona, o tengo una obsolescencia percibida de que ya estamos fuera de él. Entonces, en ese punto es que nosotros podemos de alguna manera generar esa reutilización. Cuando la gente agarra los recipientes de mantequilla y los utiliza como para hacer maceteras, ese tipo de cosas es a esa reutilización de la que estamos hablando. De un artículo que dejó de ser funcional para mí y que de pronto logro hacer que sea funcional con otro objetivo diferente o distinto al cual fue generado. Después vemos que vino la de valorizar, que esta es la parte que ahora más adelante la vamos a ver, entonces no me voy a extender mucho respecto a poder generar un valor. Ahora vemos que gracias a Facebook se dan muchas páginas de compra y venta de artículos, entonces vemos que hay numerosas cosas que tal vez la gente en un afán de poder valorizarlas, ya no las ocupa, no las necesita, quiere disponer de ellas y encuentra una plataforma, en este caso digital, para poder ofrecerlas y que otra persona pueda generarla. Entonces no podemos perder de vista que esos artículos para mí ya se están convirtiendo en un residuo, en algo de lo que me necesito desprender, pero que todavía al tener un valor de uso puede serle de utilidad a una persona. Eso también entra como un criterio de valorización. El siguiente sería el de tratar. En este punto tiene mucho que ver con la capacidad que yo tenga de que al momento de generar un residuo pueda de alguna manera minimizar, ya sean los efectos que pueda tener sobre el medio ambiente, en el caso de que sea un residuo peligroso, o en el caso, como los residuos orgánicos, que yo puedo darles un proceso adicional que permita generar un provecho, digamos, o un bienestar mayor al tener un mejorador de suelos como un tipo de abono, al poder generar un tratamiento, en este caso, de residuos orgánicos. Y por último, que ya sería la parte, que sería la de disponer, que esta es ya el momento donde yo ya pasé por todos los filtros posibles y me topo con que ya tengo que llegar a la etapa de disposición, que es cuando yo la dejo enfrente de la casa para que se la lleve el camión de los residuos, o que tengo un sitio particular del cual yo puedo deshacerme de él, llámese un recipiente dentro de mi oficina, o muchas veces pasa que en vía pública existe un basurero, entonces yo llego y lo echo. En lo particular, yo soy muy enemigo de los recipientes tipo basureros en vía pública, precisamente porque evita que el generador tenga la responsabilidad de hacer todas las 5 etapas previas que acabamos de ver, en el tema de evitar generar el residuo, de reducirlo, reutilizarlo, de valorizarlo, sino que pasamos directamente de un punto en el que yo adquiero el bien y simplemente lo dispongo. Entonces, ese tipo de recipientes en la calle no favorecen, ¿verdad?, la gestión responsable de los residuos. Está ingresando bastante. Solamente hacer una pausa y agradecerles que pongan sus micrófonos en silencio, por favor, para que así sea más fluida la comunicación. Muchas gracias. Continúa, Verno. Siguiente diapositiva, Yareli. En este punto aparece entonces lo que se denominó en el 2016 la Estrategia Nacional de Separación, Recuperación, Valorización de Residuos, en este caso sólidos. Con esto es interesante ver que no se pone en ningún punto el nombre de reciclaje, o no vemos la palabra reciclaje en ningún punto. Similar pasa en la Ley de Gestión Integral de Residuos. Prácticamente no encuentran la palabra reciclaje en ningún momento. Porque, digamos, reciclaje ya es un proceso productivo como tal. Mientras que lo que nosotros como generadores hacemos son justamente esas etapas que vemos ahí. Nosotros podemos separar los residuos en fuente,
podemos hacer una recuperación de esos residuos de los diferentes procesos que nosotros generamos, llámese en nuestra vida diaria o en el trabajo. Y finalmente podríamos valorizar esos residuos en caso de que se los entregáramos a alguna persona que vaya a poder procesarlos directamente. Entonces, sobre esa base, vemos que hay 5 líneas. Aquí yo agregué una sexta, que es la naranjada, que es la del vidrio. Que el vidrio hay que aclarar que está en una categoría de residuos especiales o peligrosos. Básicamente porque como esto se trata mucho de que dentro de la estrategia de separación y valorización vamos a tener personas y recuperadores manipulando los residuos, el vidrio pues obviamente tiene un riesgo intrínseco de que cuando está quebrado puede generar, digamos, lesiones severas a quien lo manipula. Entonces, sobre esa línea es que el vidrio se manejó, digamos, aparte de los residuos generales. Por tanto, quedaban 5 categorías, que es el orgánico, que específicamente para este caso, y lo vamos a ver un poquito más adelante, está relacionado con los residuos compostables, que tienen que ver principalmente con vegetales. Los envases, que en esta categoría tenemos las bolsas y envases plásticos, más los Tetra Pak, aluminio, que básicamente son metálicos, todo lo que tiene que ver hojalata y latas de aluminio, papel y cartón, y finalmente los residuos ordinarios, y en esa categoría tenemos el vidrio. Cuando hablábamos de que nosotros tenemos la peculiaridad de cómo entendemos la gestión de residuos, queremos decir acá que nosotros tratamos de verlo como en 2 formas, o hay 2 categorías un poco más básicas en cuanto a la gestión de residuos. En este caso son los residuos húmedos y los residuos secos. Dale un clic. Uno más. Vemos en tanto que si lo hacemos de esa manera, cuando nosotros hablamos de la Estrategia Nacional de Valorización, nos vamos a topar que cuando se hablan de las calificaciones de plásticos, de las calificaciones de los metálicos, los envases de hojalata, las latas de aluminio, el papel y cartón, y en este caso el vidrio, siempre vamos a ver que hay 3 palabras que están siempre presentes, que es limpios, secos y separados, en el caso de los residuos secos. De ahí que uno puede decir que esas 4 categorías que vemos ahí son residuos que siempre los vamos a querer secos cuando estamos hablando de la estrategia de recuperación y valorización. Mientras que del lado del húmedos tendríamos 2 tipos de residuos. El orgánico, que ahorita vamos a profundizar un poquito más en él, y los residuos ordinarios, que serían todos aquellos que de alguna manera no podemos, o la gente no quiso hacerle una gestión, ¿verdad?, adecuada durante su generación, y nos topamos con que son sucios o que son sanitarios, más los residuos cárnicos. Ahí vi una pregunta. Muy bien. Esa es una parte. Voy a leer la consulta. Dice, en los centros de acopio reciben vidrio, pero cuando se nos ha quebrado no lo aceptan. ¿Qué alternativo tenemos para el vidrio quebrado? Al inicio de la charla mencionaba que esas son políticas que al final existen en cada centro de acopio y muchas veces tienen que ver con la posibilidad del manejo. Los recipientes de vidrio obviamente se manejan con sumo cuidado, tienen que separarse muchas veces por colores para que puedan ser de alguna manera valorizados correctamente o por lo menos que generen una cantidad de dinero que sea apropiada, digamos, para los que administran el centro de acopio. Y cuando el vidrio llega quebrado, genera un problema porque no solo no contás con sitios o con recipientes adecuados para mantener vidrio quebrado, sino que eso te mete cuidados adicionales, tiempo adicional, horas hombres en cuanto a su manejo. Y eso hace que entonces prefieran decirte no lo manejo porque eso me va a quitar más tiempo cuando yo esté gestionando, digamos, mi centro de acopio. Básicamente es por eso, no es porque no se recicla, no es porque no se pueda utilizar, sino que es un medio de cómo puedo llegar a valorizarlo luego. Entonces, sobre esa base, ¿qué alternativas hay? Por ejemplo, nosotros en Bagaces sí lo recibimos. En el plantel municipal nosotros permitimos que la gente traiga sus residuos, en este caso vidrios, y nosotros al final lo metemos en un tipo de
de recipiente y así es como se lo entregamos al centro de acopio con el cual nosotros colaboramos. Si no respondí la pregunta, ahí después lo podemos ver. En el caso de esta filmina que vemos a continuación, la tipología de residuos en bagaces, eso es una caracterización que se hizo en su momento y podemos ver los diferentes porcentajes de residuos que podemos encontrar en la generación de residuos. Esa marca roja que puse ahí, nuevamente fue como para tratar de señalar la importancia que tiene la gestión de los residuos húmedos. Muchas veces nosotros nos centralizamos, tanto en nuestro hogar como a nivel de educación, en hablar de cómo separar el plástico, de cómo separar el vidrio, de cómo separar el papel y cartón. Pero le dedicamos muy poco tiempo muchas veces a la forma en que podemos, o la importancia que tiene que podamos gestionar los residuos orgánicos desde nuestra casa. Entonces vemos que a nivel porcentual, y esto es en peso, hay un valor muy importante, muy enorme, en cuanto a que si nosotros podemos gestionar adecuadamente los residuos orgánicos que generamos en nuestra casa, pues vamos a poder de alguna manera gestionar la mayor parte de los residuos y todos los demás entonces nos quedarían en una condición de secos, que volvería más sencilla la gestión dentro de los centros de acopio e inclusive la gestión a nivel doméstico. La siguiente filmina. Entonces aquí viene una pregunta que, digamos, se las hago a ustedes para que la contesten mentalmente. ¿Por qué no te gusta la basura? ¿Cuáles son los elementos que tiene la basura que al final te generan repulsión? Cuando yo hago esa pregunta al centros educativos, las respuestas siempre son muy similares. Huele feo, hay calditos, en este caso lixiviados, que son asquerosos, hay moscas, hay gusanos, malos olores, cucarachas, ¿verdad? Todo tipo de situaciones o cosas que nos son repulsivas. Y todos esos elementos, el mal olor, las cucarachas, las moscas, los lixiviados, están vinculados a la gestión inadecuada que tenemos dentro de nuestro hogar, dentro de nuestros procesos, con los residuos orgánicos. Porque al final estamos depositando materia orgánica que se va a ir descomponiendo en un envase, en este caso una bolsa impermeable, cerrada, con poca aireación, y ahí es donde empezamos a tener problemas. Entonces, cuando nosotros tenemos una vista longitudinal de una bolsa de basura, nos podemos encontrar muy similar a los datos que veíamos anteriormente, que tenemos un 50% de residuos que tienen capacidad de ser compostados, llámese estos de jardín o de cocina, un 25% de residuos que perfectamente podrían ser valorizables y un 25% que pudieran ser mixtos, y aquí hablamos mucho de los residuos sanitarios, ¿verdad? Que nos van a generar problemas en cuanto a su manejo. De ahí que tengamos entonces que tener una gestión más orientada a la separación en fuente. Entonces aquí hay otro tema que a mí me gusta hablar muchas veces, principalmente en colegios o cuando son charlas con adultos, hablamos del tema justamente de los residuos sanitarios, ¿verdad? Hay un punto muy identificado en nuestro hogar donde tenemos esa generación de residuos sanitarios, que es en el servicio sanitario propiamente. Igual, las mujeres cuando hacen uso de los protectores, cuando hacen uso de sus toallas sanitarias, siempre van a hacer depósito de ellas en el baño, en el servicio sanitario. Entonces, así como nosotros tenemos bien definido que hay un tipo de residuo muy específico y tenemos el lugar señalado, conocido, culturizado de a dónde ir a depositar ese residuo, entonces nos damos cuenta que sí tenemos la capacidad de empezar a gestionar los residuos de una forma diferenciada, si así nos lo proponemos. Entonces, los residuos de cocina se generan en un sitio muy particular, pero nosotros generalmente tenemos un solo basurero en la casa, ubicado en la cocina, donde hacemos depósito de todo. Entonces, ahí es donde empezamos a tener una bolsa de basura muy similar a la que tenemos acá, con la excepción de los sanitarios, que generalmente están en una bolsa aparte y que luego incorporamos a la basura como tal. La siguiente. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿qué son los residuos húmedos? Entonces, en una forma muy simple, son todos aquellos que se descomponen, que se biodegradan, que se pudren, los que huelen mal,
los que contienen lixiviados, los que están sucios, los que pueden atraer gusanos y moscas. Esos vienen siendo los residuos húmedos. Entonces aquí encontramos a todos los que tienen que ver con restos de comida, todos los residuos cárnicos y todos aquellos materiales plásticos, metálicos, envases, que de alguna manera todavía están sucios con el producto que traían una vez que fueron comercializados. Entonces aquí nos topamos una lata de atún que se encuentra, digamos, sucia, todavía llena de aceite, remanentes todavía de carne del atún. Ahí hay una imagen de un yogur, ¿verdad? Que es un producto que cuesta mucho, digamos, de poderle sacar todo el producto con la cuchara, entonces al final siempre quedan ahí. Envases de leche que muchas veces no son lavados, simplemente se gastó y el poquito que queda ahí va quedando, digamos, en el envase y eventualmente nos generarían mal olor. Entonces, como vemos, ahí tenemos residuos que tienen capacidad de ser compostables y tenemos residuos que de alguna manera no podríamos darle un tratamiento directamente y que por tanto entran en la categoría de residuos ordinarios. Siguiente. Acá entonces, como todo esto del manejo de orgánicos es una charla completa, ¿verdad? Y es un tema que perfectamente nos llevaríamos mucho tiempo compartiendo experiencias. Básicamente la voy a reducir en un punto y es cómo podemos empezar a hacer esa separación de residuos orgánicos dentro de nuestras casas. Como ven, hay diferentes formas, casi todos son baldecitos muy pequeños en los cuales los residuos de cocina, en la preparación de alimentos, todo lo voy colocando en un baldecito aparte. No es el típico basurero que yo tengo en la cocina, ¿verdad? Pegado al piso, sino que casi que es el recipiente que tengo a la par del lavaplatos, encima de la mesita donde yo preparo los alimentos. Es un recipiente que puede ser cualquier olla vieja, que puede ser un envase plástico, un recipiente plástico, o que puede ser ya algo más elaboradito, ¿verdad? Con tapa, con ¿cómo se llama? Con instrumentación que me facilite mucho el manejo. Y eso lo vamos recuperando en el día a día, ¿verdad? A través de la preparación de alimentos y cada vez que comemos y tenemos sobros. Ese depósito habría que estarlo entonces gestionando. Ahorita vamos a ver otra imagen con posibilidades muy básicas de cosas que podríamos empezar a hacer en nuestra casa y que hay que aclarar que estos no son procesos propiamente de compostaje, ¿verdad? Sino que son procesos principalmente de un manejo un poco más generalizado de lo que son residuos orgánicos a nivel domiciliario. Ya para poder hacer una buena preparación de abono orgánico, pues tenemos que tomar ciertas condiciones, darle ciertos procesos, generar volteos, hacer aplicaciones de microorganismos y otro tipo de cosas para que entonces ese residuo no solo se pueda manejar más rápido, sino que pueda tener mejores propiedades que las que usualmente tenemos y simplemente lo vamos depositando en las formas que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pasa, Yarel. Como estas son opciones, ejemplos, digamos, que uno puede encontrar de cómo hacer un proceso muy básico de una gestión de residuos a nivel domiciliario. Entonces está el típico hueco, que es el típico, digamos, que nuestros abuelos tenían. Yo recuerdo que mis abuelas tenían dos huecos en el patio y prácticamente todo lo iban depositando ahí. Hacían una cobertura pequeña de tierra cada día y cuando se llenaba, entonces empezaban a procesar el otro hueco y así sucesivamente. En la siguiente diapositiva lo que vemos es, o imagen, ya es un proceso que ya son unos elementos que venden, unas composteras que son más caras, ¿verdad? Prácticamente tienen costos que rondan los 100,000 colones, pero igualmente están hechas de plástico, tienen muchas facilidades, muy buenas capacidades para poder tener una gestión a nivel doméstico. Están aquellas que se forman, tal vez no se ve muy bien la imagen de la derecha, pero básicamente eran laminitas de bambú colocadas una junto a otra, amarrados con un alambre, y ahí se va depositando tanto los residuos de hojarasca como la generación de cáscaras, de restos de comida que se van generando día a día en nuestra casa. En la parte baja vemos estas canastas que muchas veces se compran para acomodar ropa.
ya sea limpia o sucia, y a estas les ponen una mallita tipo sarán alrededor para que los residuos no se salgan, digamos, de una forma sin control, y ahí lo utilizan como un medio para poder hacer el depósito de residuos orgánicos, manteniendo siempre la capacidad de aireación gracias a los huecos que tiene tanto el sarán como el recipiente. Vemos también que hay mallas que colocadas, digamos, de una forma hacia lo ancho, dando la altura, fácilmente los podemos tener como un mecanismo también de gestión. En el centro vemos una prácticamente muy hechiza, que simplemente nos cumple la función, ¿verdad? No ocupamos hacer una cosa muy elaborada, no ocupamos comprar el que vimos arriba, sino que lo que ocupamos es simplemente un espacio en el cual podamos ir depositando muchas veces esos residuos orgánicos y darles un tratamiento ahí con el tiempo prácticamente se va. Hablaba de que no podemos hablar de que estos son procesos propiamente de compostaje, porque hay labores dentro del compostaje que no estaríamos haciendo acá, ¿verdad? Que son los volteos frecuentes, que son las adiciones de microorganismos, que son las aireaciones, ¿verdad? Para que el proceso sea más rápido. Pero esta es una forma de que al final tenemos estabilización. Aquí vamos a tener muchos microorganismos que van a llegar, que van a ser parte de los procesos naturales de descomposición y que de alguna manera pues van a dejar apto el material que estamos generando diariamente en nuestro hogar. Siguiente. Entonces entramos ahora a los secos. ¿Cuáles son los residuos secos? Entonces ya hablábamos de las 4 categorías que tenemos en la Estrategia Nacional de Valorización de Separación, que eran envases, aluminio, papel y cartón y el vidrio. Y como decíamos antes, las 3 palabras que al final de cuentas son las clásicas en esto y son las necesarias, que son que al momento en que yo manejo estos residuos o gestiono estos residuos, tienen que estar limpios, secos y separados. Siempre va a ser la mejor forma de entregarlos. Y esto, digamos, tiene una función general en que facilitan el trabajo de los recuperadores, facilitan el trabajo de las personas que tienen como medio de vida el manejo de los residuos sólidos. Siguiente. Entonces, acá es donde vienen las diferencias, ahora que salía la pregunta de que los centros de acopio, dependiendo de cada centro de acopio, así te van a decir que si te reciben o cómo te reciben los materiales, ¿verdad? Hay unos que tienen reglas muy estrictas en cuanto a la separación de residuos, en cuanto a la presentación de los residuos, y hay otros centros de acopio que de repente no son tan exigentes, pero que de alguna manera sí tienen sus criterios para lograr la separación. Entonces se da mucho de que se habla de que hay plásticos que dicen que no se reciclan. Entonces, al final, la respuesta es que sí se reciclan, solo que tienen un poder o un valor de valorización tan bajo que la inversión horas hombre para poder gestionar, acopiar, mantener ese residuo, digamos, en un sitio, es muy alta y la recuperación, pues no vale la pena estar invirtiendo ese tiempo, esos recursos a esos residuos y por tanto los centros de acopio optan por no manejarlos o por no buscarles una alternativa de reciclaje en este caso. Siguiente diapositiva. Entonces, como ven los plásticos, lo más normal, esta información, como les digo, tiene que ver mucho con la de, es una de lo de coins. Es una información que se genera sobre esa base y muchas municipalidades han adoptado, digamos, este manejo, que es que básicamente los residuos plásticos, envases plásticos que se recuperan, son aquellos que dentro de su tipo son de numeral 1 y numeral 2, que respectivamente serían el llamado PET, que es lo más característico que vemos en las botellas, digamos, de agua y refrescos gaseosos o jugos, y el HDPE, que serían los polietileno alta densidad, que son aquellos que vemos más comúnmente en envases de leche, en recipientes de productos de limpieza, en pichingas, en estañones, que son un plástico más resistente, más rígido, frente al del PET, que es un plástico más flexible y de mayor capacidades. Entonces, plástico 1, plástico 2 serían los más típicos que cualquier centro de acopio te iría recuperando, serían los que tienen un valor de recuperación más alto a la hora de que se venden y por
tanto, son residuos que son muy bien recibidos en los centros de acopio. Después ya nos topamos con los plásticos tipo 3, tipo 4, los de baja densidad, que son estos tipo 4, generalmente son las bolsas plásticas, que nos dan tanto en supermercados o en diferentes comercios. El 5 serían aquellos recipientes característicos de las bandejitas de frutas o de reposterías. También aquí tenemos en esa categoría todos los envases, digamos, que son de un plástico más rígido, que si lo aplastas cruje, como el que encontramos en los queso cremas, en las mismas mantequillas muchas veces, que es más un tipo 6. Y el tipo 7, que ya son plásticos un poco más especializados y son muy rígidos, difícilmente sean flexibles. Entonces, un centro de acopio no te los va a recibir. Sin embargo, ya poco a poco han empezado a aparecer lugares donde podemos valorizar los recipientes 5 y 6 y los centros de acopio están empezando a recibirlos de a poquitos. Por ejemplo, a nosotros en Bagaces, el centro de acopio que nos ayuda llevándose los residuos, él no tiene problema en llevarse los residuos 5 y 6. Siguiente. Envases Tetra Pak. Aquí lo ideal es, a la hora de presentar el residuo para facilidad del centro de acopio, es que vaya ojalá aplastado. Muchas veces acá lo que yo sugiero es que al momento de que lo voy a limpiar un poco, se le haga una técnica muy similar a la que se aplica con los residuos de envases de agroquímicos y se le haga una especie de triple lavado. Se le agrega un poquito de agua, básicamente un chorrito, se tapa, se agita, se vacía esa parte, volvemos a echar otro chorrito de agua, o repetimos el proceso así 3 veces y después quitamos la tapa y procedemos a aplastar el recipiente y a taparlo nuevamente. Es una forma muy sencilla de limpiar los residuos que tienen que ver con Tetra Pak, que mayoritariamente son de leche y que son residuos, digamos, que si quedan esos remanentes, pues nos deja un manejo y olores bastante incómodos a la hora de estar gestionando en un centro de acopio los residuos sólidos. Siguiente. Con las metálicas es similar, recibimos todo lo que son las latas de aluminio, ojalá puedan venir aplastadas, ¿verdad? Es una forma en la que también ahorramos espacio a la hora de gestionarlo en nuestros hogares. Los envases de hojalata, sería súper ideal que vinieran aplastados igual, pero eso no se recomienda porque nos podemos enfrentar a que a la hora de hacerlo, si no tenemos el zapato adecuado o es un niño, podemos tener una cortadura bastante riesgosa. Entonces, en el manejo de los de hojalata no se recomienda majarlos a pesar de que pueda ser ideal. No se recibe, entonces salen el tema de las chapas, perdón, el papel aluminio es el que no se recibe, sino que muchas de las tapas metálicas también pueden ser recibidas. En los centros de acopio se utilizan muchas veces o se destinan a la parte de chatarra, entonces con eso no hay ningún inconveniente. Papel aluminio, aunque diga aluminio y la categoría se llama aluminio, pues no entraría en la calificación al momento de ser valorizado en un centro de acopio. Siguiente. Papel y cartón. Entramos en el mismo criterio, tiene que ser limpio y seco. Siempre se recomienda, en el caso del cartón, que puedan manejarse grupos cercanos o que generen un peso cercano a los 20 kilos. Esto para que su manipulación sea la adecuada y no le genere un problema a los recuperadores o a los recolectores a la hora de estarlo manipulando. Siempre es ideal que si se amarran, vayan amarrados en tipo cruz, ¿verdad? Tanto longitudinal como horizontalmente. Esto para que entonces no se muevan y cuando estén en los procesos de traslado, pues no se vayan zafando y vayan generando, digamos, un mal manejo dentro de los camiones o de los servicios de recolección. ¿Qué no se recibe? Entonces, entre las cosas que difícilmente te van a aceptar en un centro de acopio, van a ser todos aquellos papeles que sean muy con un micraje muy bajo, que sean muy delgaditos. Las de colores, hay centros de acopios que te las recuperan. Lo que pasa es que cuando mezclas papeles de colores con papel blanco, el precio se cae bastante. Entonces,
no es recomendable o no lo recomiendan en los centros de acopio que se haga esa generación y simplemente mejor te dicen que no te lo reciben. Cuando llevas una bolsa con papeles donde hay de diferentes tipos, donde vemos que hay revistas, donde vemos que hay papeles encerados, papeles de colores, inclusive hay centros de acopio que no te lo reciben. Por eso es importante hacer una separación, inclusive hasta por colores, a la hora de que yo quiera llevar a un centro de acopio residuos de papel. Con el cartón de huevos vemos que se lleva mucho los centros de acopio, pero ese es un residuo que termina muy fácilmente y puede manipularse de esa manera junto con los residuos orgánicos. Se degrada muy fácil. Siguiente. Envases de vidrio. Ahora hablábamos, ¿verdad? Que el tema de que los vidrios quebrados no te los van a recibir. El vidrio, digamos, que tiene que ver, el que se emplea en hornos, tampoco. Son vidrios, digamos, que ya por sus características, el proceso para que puedan ser valorizables es bastante costoso y no es idóneo, digamos, no se recibe, o voy a decirlo distinto. En una empresa como Vicesa te lo pueden recibir, pero no te lo van a pagar. Entonces, como no se lo van a pagar al centro de acopio, ellos optan por no participar. Y en el caso de los espejos, tienen una recubierta que es metálica, que al final hace que sea muy difícil separarle esa parte, el proceso es muy caro, y por tanto los elementos de valorización se caen, digamos, o tienen valores muy altos, por tanto no tienen una recuperación idónea al momento de que son llevados a un centro de acopio. Con las botellas o los recipientes de tipo vidrio, lo ideal es que, al igual que estuvimos hablando en el cartón, estos deberían y siempre va a ser idóneo que vayan separados por colores. Las botellas verdes, incluso muchas veces hay diferentes tonalidades, estas pueden ir juntos y lo ideal siempre será que vayan separados y en la medida de lo posible, hasta a veces con retiradas las tapas metálicas y que estas vayan por aparte. Siguiente. Acá esta la metí como una forma de el generador responsable. Nosotros muchas veces nos tenemos que deshacer de envases o más bien paquetitos de confites, las bolsas donde viene el café, algunas bolsas plásticas, muchas veces con las que traemos de los supermercados, envases que al final están limpios, ¿verdad? Pero que no serían recibidos en un centro de acopio por ser bolsas, ¿verdad? Entonces, una opción muy viable es generar ecoladrillos. Es una forma muy sencilla de empezar a disponer de estos residuos y de alguna manera quedarán encapsulados. No los tiramos a la corriente normal de disposición de residuos y eventualmente se puede llegar a construir algo con estos residuos. Entonces, si nosotros aplicábamos lo que significaría un ecoladrillo dentro de la jerarquización de residuos que veíamos al principio, pudiéramos hablar de que estamos frente a una situación de reutilización. Estamos dándole un tratamiento inicialmente a los residuos y estamos convirtiéndolo en un elemento que eventualmente pudiera ser reutilizable. ¿Qué se hacen con ecoladrillos? Muchas veces se utilizan para hacer muritos pequeños, para hacer bancas, para hacer maceteras y de alguna manera nos ayudan a embellecer espacios a bajo costo y aprovechando este residuo o este elemento de valorización que las personas pueden hacer en sus casas y que la verdad, aparte de resultar entretenido, sí se convierte, digamos, en algo muy valioso al momento de recuperar residuos. Uno se sorprende la cantidad de residuos que entra en un recipiente de 2.5 o de 3 litros, que son las botellas más comunes ahora. Es increíble la cantidad de residuos, parece que uno nunca va a llenar el ecoladrillo. Y la forma correcta de hacerlo es, ojalá, ir partiendo en pedacitos el residuo que le vayamos a ir metiendo, hacer un rollo y meterlo, digamos, en un empaque o una bolsa, no es la mejor opción, porque al momento de que queremos irlo compactando, esos rollitos van a ser muy difíciles de poder compactar
y van a empezar a generar espacios dentro del ecoladrillo que van a ser muy difíciles de ocupar y por tanto no vamos a poder darle la consistencia requerida. ¿Cuándo está listo un ecoladrillo? Cuando te puedas parar encima de él y prácticamente no cruja, no se mueva, sea suficientemente rígido. Esa es la forma, digamos, correcta en que podemos terminar con un ecoladrillo. Siguiente. En resumen, esta sería la imagen que me gustaría que tal vez manejemos, ¿verdad? Como parte de nuestra forma de vida. Cuando nosotros agarramos algo y simplemente lo metemos en un recipiente o en una bolsa, es cuando empezamos a hablar de basura. Entonces, todo junto es basura. Si separamos aquellos elementos con potencial de valorización, limpios, secos, separados, ya los vimos, los que son plásticos, los que son papel cartón, los metálicos, vidrio, podemos tener valorización de esos residuos, podemos mejorar los procesos de reciclaje y si podemos manejar fuera de la corriente del basurero común y corriente los residuos orgánicos que vamos generando en nuestros hogares, pues podríamos empezar a tener un aprovechamiento de, de los residuos que nos permita tener algún tipo de abono orgánico o material idóneo para depositar en nuestros patios. Pero lo más importante de todo es que vamos a empezar a ir eliminando de a poquitos esos aspectos que nos molestan de la basura, en el sentido de que huele mal, en el sentido de que tiene moscas, nos encontramos con gusanos, nos encontramos con lixiviados, o nos topamos el camión de la basura mientras vamos caminando y percibimos el mal olor que desprende, ¿verdad? Todo eso de a poquito lo vamos a ir arreglando en la medida que podamos entender esta imagen de que tenemos en nuestras posibilidades las acciones necesarias para poder mejorar nuestra gestión de residuos desde la generación, que es lo que nos corresponde. Siguiente. Entonces, al final, ¿qué podemos hacer? Una más. Siguiente. Otra. Responder básicamente esas preguntas. ¿Qué tipo de residuos genero en mi hogar? Yo debería entonces estar atento a qué tipo de residuos son los que yo genero. ¿Qué procesos producen esos residuos? Ya sabemos que los sanitarios se producen en el baño. Entonces, en la cocina, ¿cuáles son los residuos que estoy generando? En la mesa, cuando estoy comiendo, ¿cuáles son los residuos que estoy generando? Cuando estoy en mi cuarto, ¿qué residuos genero? Cuando estoy en mi oficina, ¿cuáles son los residuos que estoy generando? Cuando voy en mi vehículo, o cuando estoy en la parada de buses, o cuando voy a caminar, cuando voy a sentarme al parque, ¿cuáles son los residuos que genero? Y no solo eso, sino que al final, ¿qué estoy haciendo con esos residuos? Cuando estoy en la calle, ¿cuál es mi actitud cuando necesito o adquirí algún producto de consumo? Consumí el producto y me queda el envase o el empaque, ¿qué hago yo con ese producto? ¿Busco un basurero o simplemente lo meto en algún bolso que ando yo en mi bolsa y llego a mi casa y lo gestiono de la forma en que debiera gestionarlo? Llámese como un ecoladrillo, llámese lavándolo un poquito, llámese entregándolo para valorización. Entonces, ¿qué opciones de clasificación y tratamiento en fuente podría yo establecer en mi hogar? Aquí es donde las recomendaciones pudieran ser contar con este recipiente donde yo pueda depositar los residuos orgánicos dentro de un envase separado incluso de los residuos. Esto tiene ventajas no solo a nivel de que estamos gestionando adecuadamente nuestros residuos, sino que a nivel de tuberías y desagües, pues es una ventaja enorme. En un lugar como Bagaces, que no cuenta con sistema de alcantarillado sanitario, donde hay múltiples problemas con filtración en suelos, restarle presión a los tanques sépticos, restarle presión a nuestros drenajes, pues sería un elemento grandioso para no tener problemas durante los inviernos. Entonces, son elementos donde tenemos un ganar-ganar en todo el manejo, tanto porque enviaríamos mucho menos residuos a los elementos de disposición, con lo cual las tarifas pueden bajar significativamente en cuanto a la gestión de residuos.
nos eliminamos los problemas de malos olores que hemos estado viendo y de paso pudiéramos tener beneficios que dependiendo de los procesos que hagamos hasta pudieran ser económicos o de disfrute y bienestar personal. La siguiente yo creo que ya terminaríamos. Esta es, digamos, la forma en que nosotros esperamos en algún momento, digamos, entender la gestión de residuos en el sentido de que tenemos una categoría base que son húmedos y secos. En la medida que entendamos eso, podemos empezar a comprender cómo gestionar adecuadamente los otros residuos. Al separar los húmedos de los secos, prácticamente todos tienen un potencial de valorización altísimo y al empezar a entender cuáles residuos húmedos genero, podría empezar a tener procesos de gestión doméstica de estos residuos que eviten que los termine disponiendo en los procesos usuales de residuos orgánicos. Y creo que con esa terminamos. La siguiente es para darles gracias. Y viendo preguntas, con los plafones, hay una pregunta que dice, ¿qué se hacen con los plafones? Básicamente, entramos en el problema de que al ser un plástico que entraría en la categoría de tipo 7, los recuperadores o centros de acopio siempre te van a decir que no se recuperan. Ese será un problema, digamos, siempre. Es un tipo de material que, bueno, hay plásticos, hay otros que son de un material, digamos, que no me sé bien el nombre, pero no es plástico. Entonces, no te lo van a recoger prácticamente de momento, muy a pesar de que sea un residuo seco, terminaría en la corriente de residuos ordinarios. Entonces, Yaleli, no sé si hay preguntas. Perfecto. De igual forma, agradecerle a Vernon por toda la disposición y el tiempo, ¿verdad? Aprendimos bastante, creo, sobre cómo gestionar esos residuos y por supuesto que ser generadores responsables de los mismos. Si alguien tiene alguna pregunta o igual una apreciación, tiene en este momento el espacio, puede abrir su micrófono o bien levantar la mano. Igual en el chat estamos también viendo sus preguntas. Yo creo que ya la primera la había contestado Vernon durante la charla, que fue la de Adriana. Buenas noches, gracias por el espacio. Deseaba consultar, en los centros de acopio reciben vidrio, pero cuando se nos ha quebrado, no lo aceptan. ¿Qué alternativas tenemos para el vidrio quebrado? Creo que al principio, ¿verdad, Vernon? Ya lo habíamos mencionado, de qué se hacían esos casos. Sí, tal vez para completar, en esto sería importante entender bien qué tipo de vidrio fue el que se quebró, ¿verdad? Porque si se nos quiebra, por ejemplo, los Pyrex y eso de todas maneras va a ser muy complicado que te lo reciba prácticamente nadie acá. Si son botellas, tal vez hay que tener el cuidado de que mantener separados, por decir así, si son varias botellas, los colores de ellas, ¿verdad? Porque eso también ayuda. Por ejemplo, hay centros de acopio que sí hacen, digamos, el quebrado del vidrio, pero en los procesos de quebrado del vidrio siempre hay que hacerlo por colores. Entonces, en eso es importante. Si vienen los vidrios muy mezclados, no te lo van a recibir porque eso empobrece el proceso, por decirlo de una manera, ¿verdad? Un kilo ahora me estaban diciendo que prácticamente una tonelada o un estañón valía $70 de vidrio quebrado. Pero si viene revuelto, cae prácticamente a 15, 20. Entonces, o muchas veces ni siquiera te lo recibe, en este caso, Vicesa o Vical, que son los que lo reciben. Entonces, sobre esa línea, es importante que muchas veces la separación de residuos, tal vez como para dejarlo claro, no es un elemento propio de cómo dentro de mi gestión del residuo, sino que es un aporte fundamental para que los que se dedican al acopio y tienen como medio de vida la gestión de los residuos, puedan fortalecer sus negocios y sus capacidades. Eso quizás es lo más importante, porque al final, bajo condiciones ordinarias, en procesos industriales, la separación de residuos en diferentes tipos es posible mediante máquinas,
pero eso no es una alternativa ahorita. Y sí tenemos gente, digamos, que su arroz y sus frijoles depende de que nosotros separemos adecuadamente y le llevemos esto dentro de lo que se denomina una economía circular. Entonces, muchas veces tenemos que tener en cuenta que en la medida que nosotros facilitemos los trabajos de ellos para que puedan mejorar sus ingresos, pues las oportunidades y las disposiciones y los puntos para que tengamos más viable la recolección de residuos, pues puedan ser mayores. Perfecto. Muchas gracias por toda la información, Berno. La consulta sobre los plafones también la acaba de evacuar Berno. Dunia Aguirre nos dice saludos a todos, muchas gracias. Y Johanna Rivas, muchas gracias, excelente información y enseñanza. Entonces, si no hay ninguna otra duda, ¿verdad? Al respecto, o igual algo que deseen compartir, pues yo creo que estaríamos dando por finalizada la sesión, ¿verdad? Nada más comentarles que se grabó, la charla se grabó y estará disponible en los próximos días, que ahí tal vez se los haremos llegar por los distintos chats que tenemos. De igual forma, los invitamos a que visiten la página de la Comisión Regional de Educación Ambiental, la cual agrupa a todos los entes o actores claves que estamos haciendo educación ambiental todos los días en el área de conservación. Aquí les voy a poner, si gustan, la dirección para que la tomen en cuenta y ahí lo van a encontrar la charla en el canal de YouTube de la CREA. Entonces la dirección sería www.creacr.org. Por ahí está y se los estoy compartiendo en el chat. Ahí también pueden encontrar información de diversos temas ambientales. Es una plataforma educativa, en realidad es la segunda plataforma gratuita a nivel país, después de Guardianes de la Naturaleza, donde ustedes pueden encontrar material de educación ambiental, videos sobre cámaras trampa y también conocer un poco de todos los actores que estamos inmersos en el área de conservación realizando educación ambiental, así como de todos los procesos que llevamos a cabo. Entonces, muchas gracias. Ahí más adelante les estaremos también informando sobre otras charlas, entonces estén atentos, ¿verdad? Y agradecerle, por supuesto, a Berno, a todos los que participaron. Y ahí estamos, seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Berno, por el tiempo. Con todos. Gracias a todos. Muchas gracias y buenas noches.